Sean bienvenidos a Política en los videojuegos de Genketmo. A darle. Vaya, vaya, hora de ponernos políticos. Los videojuegos son algo mágico. Van más allá de la tecnología que permite que existan para convertirse en algo mucho más importante. La discusión de que son solo entretenimiento es algo que está quedando en el pasado. Entendemos este medio como el campo creativo que permite a toda una variedad de realizadores concretar su visión y compartir sus historias. Puede ser algo realmente artístico. Ahora, el detalle cuando algo es artístico es que eso de alguna forma crea un criterio implícito acerca de lo que es o no arte, en base más que a todo a obras que realmente admiremos. Y hay personas que se toman muy en serio estos criterios, donde no solo lo usan como suficiente justificación para no considerar algo arte, sino que también resulta ser lo primero que buscan para considerar algo arte. Y si hay un criterio que es un fastidio, es el argumento de que todo el arte es político. Y también se escucha una variación de eso que es todo es inherentemente político, de una forma u otra. Miren, sé que el tema es muy pesado. Sabemos lo insufrible que es el mundo digital moderno gracias a la lucha ideológica. Y siendo algo tan divisivo y visceral como se ha vuelto en los últimos años, es de esperar que hablar de política de alguna manera hará que alguien se sienta atacado. ¡Coño! Eso de no, todo es inherentemente político. Eso quiere decir que una bolsa de basura es político. Un helado de frambuesa es político. Las instrucciones del champú es político. ¿Ven que suena ridículo? Bueno, así de ridículo suenan los que dicen no, todo es inherentemente político. La otra de no, todo arte es político. Peppa Pig tiene política. La Mona Lisa tiene política. Un cambur pegado en la pared con cinta adhesiva es político. Bueno, esa cosa ni siquiera es arte, eso es lavado de dinero con otro nombre, pero ustedes me entienden. Hasta tratar el tema de la manera más imparcial hará que alguien se ofenda porque está siendo imparcial. Y es de esperar que los creadores y realizadores quieran evitar la política para no andar antagonizando a una parte de su audiencia. Se entiende por completo, especialmente si el objetivo que tienen es entretener. Pero creo que a raíz del estado actual de Twitter y el internet, al igual que tenerle tanto asco a la política, ha hecho que reciba un trato un poco injusto. Miren, Yo no me molesto cuando alguien quiere ser imparcial. Me molesto cuando alguien finge ser imparcial, pero que se nota que no es nada imparcial. O peor, cuando alguien no es imparcial, es directamente tibio. Una cosa es ser imparcial y otra cosa es ser tibio. No me seas tibio, por favor. O sé imparcial de verdad, sé neutral de verdad, o agarra un bando, pero no me seas tibio, por favor. a mí me gusta, me parece muy interesante. No es solo cómo funcionan gobiernos, son dinámicas sociales complejas, relaciones diplomáticas, cómo influencia la conducta humana. Y hay mucho valor en saber estas cosas. Por si acaso, tibio, cuando digo tibio no me refiero a alguien que sea de centro. Para mí tibio es aquel que no se quiere mojar que no se quiere mojar en sus opiniones o en según qué temas para evitar tomar bandos o molestar a alguien, ofender, divagar o profundizar, etcétera. Por ejemplo, por tirar un ejemplo aquí rapidito, que alguien diga, ay, yo es que yo no puedo confirmarlo, yo no puedo negar ni afirmar que Maduro es un dictador porque la situación del mundo es complejo, porque como la realidad y así muchacho, habla claro, ¿eh? ¿O no es un dictador? ¿Me lo vas a blanquear o me lo vas a satanizar? Pero háblame claro, no jodas. Por cierto, el ejemplo se me vino de una a la cabeza porque justo me encontré a alguien en YouTube diciendo una verga así, se estaba tirando de neutral y andaba divagando de esa manera. Y habíamos varios venezolanos diciéndole, bro, estás equivocado. Y el carajo, en lugar de admitir, sí, tal vez esté equivocado, no, andaba haciéndose la víctima. Andaba haciéndose la víctima de, ay, no, es que, mire, es que ya uno no puede comentar ni decir nada en internet porque a la gente se ofende. Mongólico. Sobre todo si te gusta escribir historias. Conocer de ciertos aspectos políticos puede servir para darle mucha más dimensión a una obra. Se pueden agregar situaciones sociales o contextos políticos complejos creíbles y que ayuden mucho al desarrollo de una narrativa. Hay beneficios de manejar todo eso que van más allá de la parte negativa asociada a la política que vemos hoy en día. Pero sí, en efecto. Mario es político. No, no lo es. Aunque si nos ponemos a esto, a profundizar un rato, podríamos analizar cómo funciona el sistema sociopolítico y cultural del reino de Peach o el de Bowser, pero no es algo que a los juegos siquiera le interese indagar. Hay un problema mucho más complicado acerca de esto que se sale de los juegos, pero que también está ahí influenciando mucho el funcionamiento de la industria. A algunos les molesta el activismo dentro de los juegos, a otros las cancelaciones por tener una posición ideológica, y a otros las amenazas de muerte por haber participado en un juego en específico. Eso es un discurso de Martin Luther King de fondo en el Fortnite. ¿Por qué? Pero no me quiero enfocar en esta parte, porque además de ser el problema obvio, no es algo que nos ayudará a entender mejor a la política como punto de desarrollo en un videojuego. En todo caso, todo lo contrario, hará que las emociones se agiten y perdamos objetividad. Quiero que veamos las fallas en la percepción que se le ha dado al tema, que no quita que igual sea bastante pesado, especialmente gracias a personas que no pueden concebir que la política solamente es una faceta de la realidad, más no toda la realidad. Y es ahí donde ese argumento extraño de que todo es inherentemente político Perdón.
Y que algo que no lo ves y lo quites sin querer. se le ha dado al tema, que no quita que igual sea bastante pesado, especialmente gracias a personas que no pueden concebir que la política solamente es una faceta de la realidad, más no toda la realidad. Y es ahí donde ese argumento extraño de que todo es inherentemente político empieza a ser más fastidioso. Y siendo justos, también me parece que decir que los juegos no deberían ser políticos en lo absoluto es también un poco problemático. Esa frase es buenísima, la de la política es una faceta de la realidad, más no la realidad. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero lo que pasa es que hay gente que basa su personalidad en sus ideologías políticas. Como dijo Jordan Peterson, las personas no tienen ideología, las ideologías tienen personas. Y como hay gente que basa su personalidad en dichas ideologías, pues para ello la realidad misma es su ideología. No es nada distinto a lo que ellos piensan, es como ellos piensan que es. Y eso es lo que hace que tengamos esta gente jodiendo en Twitter como Dios manda. Bueno, que como Dios manda, como mandan las malditas ladillas, las purgas, las plagas. Pero, no sé, estoy divagando ahorita mismo. Disculpe, es que tenía ya rato que no prendía por acá. Hola, Nargón, hola, Quise, que estoy tratando de no divagar, tratando de explicar una cosa. Pero bueno, a ver, centrémonos. Como dijiste, una cosa es la realidad, que la política es una faceta de la realidad, más no toda la realidad. Hay gente que basa su personalidad, su mentalidad, su todo, su ser en sus ideologías políticas. Por lo tanto, por eso es que a cualquier cosa ven política. No importa el contexto. Encuentran política donde no hay. Lo cual, aparte de ser fastidioso, yo diría que es muy tóxico. Pero no es solo tóxico para los demás, es tóxico incluso para ti mismo. Por ejemplo, ustedes saben que a mí me encanta la política, a mí me encanta hablar de política. Y cuando el tema viene a colación, hablo de política. Pero cuando nadie está hablando de política, ni siquiera yo estoy hablando de política, no estamos reaccionando a algo que tenga que ver con política, pues lo último que hablo es de política. Tal vez para un chiste esporádico, pero hasta ahí no profundizo en ello. He visto muchos videos y artículos de ambos puntos que pueden tener mucho sentido en algunas partes, pero siempre veo que omiten unas consideraciones importantes y muestra el problema de fondo, que es que no sabemos cómo racionalizar la política en el entretenimiento, en este caso en los videojuegos, y eso da pie a una enorme falta de precisión a la hora de hacer los análisis, y ya este tema puede ser bastante confuso. Debemos ser precisos, no solo para no andar engañando a la gente, sino que si lo que nos interesa es aprender sobre las complejidades de la expresión del desarrollador o de un autor para ver qué quiso decir, cómo quiso decirlo y entender cómo llevar este aprendizaje a nuestras propias creaciones, es imperativo hacer un análisis correcto, saber qué buscar, porque si no habrá muchas malas lecturas. Pero antes de eso, es importante que estemos en un estado mental específico, uno donde podemos apreciar el tema con la seriedad que amerita. Un estado mental que llamaré el zen político, donde no nos ofenderemos, no haremos presuposiciones, solo veremos lo que está y lo que no está. Llegaremos al zen político, espero, con la ayuda de los X-Men. Jaja, como el chiste. Pero eso del zen político, verga, a la gente de Twitter le hace falta, durísimo. X-Men es uno de los cómics de Marvel más populares en su trayectoria como publicadores de historietas. Durante décadas fueron la cara de la marca por lo genial que eran sus aventuras, y recientemente han obtenido más apreciación gracias a que muchos en el internet han descubierto que fueron creados como una alegoría al... Verga, ahora ya que estamos, justo que vamos a ver algo sobre los X-Men, voy a invocar al Rockman a ver si anda por estos lares. Listo, concretamente lo que acabo de hacer es que le escribí un mensaje al Rockman para ver si se pasa por estos lares, ya que del tema que se va a hablar aquí, ya eso se lo comenté hace tiempo, que le dije, hey, hace mucho tiempo había visto a alguien decir sobre el tema del racismo con los X-Men, que mucha gente piensa que los X-Men se crearon como alegoría al racismo, pero que según que no fueron creados como alegoría al racismo. Eso fue algo que vino después. O sea, primero crearon los X-Men y después las tramas estas que tocan el tema del racismo en Estados Unidos se las vinieron añadiendo después. Pero no fue concebido al inicio, simplemente fue como que producto de las casualidades, o sea, circunstancias, como por ejemplo el refugio 101, el primero que nos encontramos en Fallout 3, que ese refugio sin querer, sin ser intención de los autores, terminó siendo Alemania del Este. el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Pero claro, por mencionar este dato curioso en este video, pueden pensar que tal vez no sea cierto. El diablo está en los detalles. Para los que no sepan, ese movimiento fue una lucha civil de 14 años entre 1954 y 1968 para vencer leyes de discriminación y segregación racial. Y en parte lo que dio origen a esta noción, aparte de que los X-Men fueron creados en este marco temporal, fue el propio Stan Lee en sus entrevistas. Y mucha interpretación por parte de los lectores. En una de las entrevistas más antiguas con respecto a X-Men que se pueden conseguir, Stan Lee habla de los orígenes de este grupo. Él comenta, entonces se me ocurrió que en vez de que fueran héroes que todos admiraran, que
tal si hacía que las personas les tuvieran miedo, sospecharan y los odiaran porque eran diferentes? Me encantó esa idea. No solo los hacía diferentes, pero era una buena metáfora acerca de lo que estaba sucediendo con el movimiento de los derechos civiles en el país en ese momento. Ahora, si eso suena un poco ambiguo para asegurar al 100% que los X-Men fueron creados para pelear contra el racismo, es porque lo es. No especifica claramente que se inspiró en eso. Pero claro, se da muy fácil esa interpretación. Por las dudas, lo lógico es ir al material, a ver qué nos dice eso. Si leen los primeros ejemplares de este cómic, es un poco difícil conseguir las relaciones entre los mutantes y la lucha racial estadounidense. Si algo destaca es lo pervertidos que fueron los X-Men cuando llegó Jean Grey por primera vez, sobre todo Ángel. Claro, Jean Grey, ¿quién es Jean Grey? ¿Cómo es que se llama? lucha racial estadounidense. Si algo destaca es lo pervertidos que fueron los X-Men cuando llegó Jean Grey por primera vez. Jean Grey es un escritor, me imagino. Marico, gané la calificatoria del Lura Final. Te quiero mucho, Taile Suzuka. Primero lo primero, 0 días. Segundo, hola pipas. Tercero, a ver, Jean Grey. ¿Cómo coño se llama eso? Jean Grey. Jean Grey. Que esto es Jean Godmother. No quería poner eso. Jean Grey. Es un personaje de... Pensé que era un escritor. No, es un personaje de X-Men. Es la Fénix. Ok. ¿Dónde coño es el video? Aquí está. Primera vez, sobre todo Ángel. Claro, sí hay instancias de desprecio por parte de los humanos hacia los mutantes, pero no son diferentes a lo que se enfrenta cualquier otro superhéroe. O sea, coño, Spider-Man en su primera aparición también era llamado una amenaza, y nadie está comparándolo con ninguna lucha civil. Además de Eso es lo que estaba pensando. Mira, en los cómics de X-Men se habla de eso. Me explico. Yo hay algo que nunca entendí de los cómics de X-Men y es por qué los mutantes de los X-Men, por tener superpoderes, son odiados, pero muchísimos otros superhéroes que también tienen poderes y mutaciones en su genética son queridos. O sea, si eres el hombre araña, bueno, como dice aquí, el hombre araña al principio era una amenaza, pero hay otros superhéroes que son mutantes, pero que no están en la categoría de mutantes de los X-Men, o que tienen ya otros poderes que son bastante peligrosos, que la gente los conoce y nadie los trata como amenaza, ni los odia, ni dicen que son una alegoría al racismo, cosas así por el estilo. Eso pasa con los X-Men, o sea, tipo, a los X-Men los odian, específicamente a ellos, pero otros superhéroes no los odian, pero ellos sí. Eso es algo que siempre me pareció curioso. Por lo que me dijeron, no, es que es por el gen X. Es por el gen X que hace que la gente no confíe en ellos. Ya está, pero ¿qué hay de las demás mutaciones de otros superhéroes? O directamente, ¿qué hay de los demás superhéroes que pueden llegar a ser una amenaza también? Es más, ¿qué hay de los superhéroes que no tienen superpoderes, pero que tienen el superpoder más grande que todos quisiéramos tener? El del dinero. Como Tony Stark, o que digo Batman. Podrían ser también una amenaza, ya que andan por ahí jodiendo y tienen dinero, y teniendo en cuenta que Iron Man es como Elon Musk, pero en la ficción, hombre, para mí eso es una amenaza. Y no, pipas, no vi las películas de X-Men, para variar, que va. En la adolescencia muchos superpoderes son peligrosos. Lo que pasa es que con los X-Men es que los superpoderes aparecen de la nada. Como Cíclope debe usar un visor porque lo mata. Eso sí, sé que el carajo este tiene que ponerse un visor porque si se lo quita, pues se descontrola sus poderes. que estas instancias raramente trascendían el conflicto principal y terminaba o solucionándose en ese mismo cómic o se dejaba a un lado. Hay un evento en el cómic 5 donde un mutante es atacado en la televisión durante una carrera, lo cual hace que los X-Men salgan al rescate para alejarlo de la turba humana. Y lo que podría ser una importante reflexión sobre el prejuicio se pierde porque resulta que todo era un plan de Magneto para que los X-Men salieran de su escondite y así él pudiera pelear con ellos. Y al final esa situación no se menciona, no se reflexiona sobre eso, sino simplemente sucedió y bueno, cosas que pasan. De hecho, no es sino hasta el cómic 14, un poco más de 2 años después del... ¿Cuál es Rogue? A ver, ¿cuál es este? X-Men Roach. Ya, esta caraja si toca a alguien lo mata. Oh, no. Sería una buena manera de morir. ¿Qué veremos hoy? Videojuego, política, un videojuego turbio, un poquito más de política y locos. La primera publicación, que Y después de eso, Hollow Knight. el discurso antimutante empieza a cobrar mucha más presencia en el conflicto de la historia, con la introducción de Bolivar Trask y los Centinelas, los robots programados para cazar mutantes que por cosas que pasan también terminan cazando humanos. Viendo esa progresión de las primeras publicaciones, se podría intuir que Ese chiste sí me lo sé de los X-Men, que es que había unos robots, creo que salían también en la serie, pero que hay unos robots que se dedican a cazar mutantes, pero el problema con esos robots es que detectan a cualquier persona que tenga el gen X. El problema es que, por lo que tengo entendido, en el mundo de los X-Men, todos tienen el gen X. Simplemente están los que se activa y los que no. Y la gente común, los civiles, pueden tener gen X, pero que no se active. Por lo tanto, eso hace que estos robots cacen a quien sea. Así que imagínate ser una persona, un civil random que anda por la calle que aplica racismo contra los X-Men y de repente llega un robot de esos y te jodes.
Los X-Men fueron gradualmente adaptando los conflictos civiles a medida que los fueron desarrollando como personajes, en vez de haber sido creados para tratar esos temas. Eso es lo que se entiende. Sería más apropiado decir entonces que los X-Men incorporaron temas de lucha racial posteriormente en su desarrollo. Pero bueno, eso no evita que sigan repitiendo que fueron creados como protesta de Stan Lee a lo que estaba sucediendo. Pero si no me crees a mí, créelo de la leyenda en persona. I didn't create them to destroy racial prejudice, but once I had them going, it occurred to me, man, this strip makes a great vehicle to talk about racial prejudice and how terrible it is. But in the beginning, all I wanted to get a new team of heroes. We had the Fantastic Four, and I wanted another team. The toughest thing when you try to dream up a new superhero character or characters is, what is their origin? How did they get that way? And I figured I already had somebody bitten by a radioactive spider. I had some guys affected by cosmic rays, by gamma rays. By the way, I wouldn't know a gamma ray if it was in front of me. I don't know what these things are. They just sound good, and I call them that. But anyhow, I was trying to think. I want a new group of characters with new superpowers, but how did they get them? And then inspiration struck. What if they were just born that way? Then I wouldn't have to explain anything. And I'm a pretty lazy guy. That would make it easy to write, not much writing. So I figured that was it. I just called them mutants. A ver, no es por decir que X-Men no haya Así, tal cual. Primero, hola mi querido bot ruso ladilla loctone, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Tenías rato que no ladillabas, ya te baneo. Ya te baneo. ¿Sabes que le voy a agarrar cariño a este bot? O sea, lo he baneado como 500 veces. O sea, siempre viene acá spameando su bondad y siempre lo terminamos baneando. Ya le agarra cariño, lo voy a llamar Boxiño el Pedriño. Espera, ruso, ¿por qué coño le puse un apodo portugués? Vamos a llamarlo Vladimir. Sí, así está bien, Vladimir. Ahora, Roma, yo recuerdo que tú me dijiste que, hey, el carajo que te dijo eso está totalmente equivocado, está errado. Bueno, me gustaría escuchar tu contraargumento porque el carajo aquí, ya lo acabamos de escuchar, dio una buena explicación, puso ejemplos y de cerecita al pastel nos citó a la leyenda en persona para que nos dé su opinión. Y la leyenda nos acaba de decir, no, los X-Men, yo no los creé para criticar racismo, eso se nos ocurrió después. La razón por la que creé los X-Men es porque me salió de los huevos. ¿Por qué tienen, de dónde salieron sus poderes? Le pregunté a mis huevos y dijeron Simón. Así que yo quiero ver cómo el muchacho va a contraargumentar, no lo que haya dicho Kevmo, lo que dijo el punto de Stan Lee acá. Más tema que no vino para acá hoy. Que vea resubido, yo le comento que resubí esto después. A ver qué me dice. Adoptado conflictos políticos y sociales de una forma significativa a medida que fue avanzando. Con la incorporación del escritor Chris Claremont en 1975 a Marvel Comics, se crearon las mejores historietas de X-Men que desarrollaron este tipo de conflictos. Y curiosamente, Chris Claremont estudió ciencias políticas, así que si quieren ver qué tan útil es tener ese conocimiento para desarrollar historias, solo vean su trabajo de ese periodo. La historia de la Fénix Oscura, Días del Futuro Pasado, Dios ama, el hombre mata. ¡Mua! Brillantes. Ahora... Dios ama, el hombre mata. Joder, tremendo nombre para un cómic. ¿Viste, Pipa? Estudiar ciencias políticas me va a servir para algo. Siento que me estoy perdiendo algo muy importante. Pues no mucho. Empezamos apenas este video. El contexto es de... Ya te paso contexto. No, es que no lo he subido. No, discúlpame, es que no lo he subido. Por ahí está el bot, pero reaccionamos a un par de videos que tenía que ver con cómics. Ya que yo no soy muy... Yo no sé un carajo de cómics. O sea, sé un pelín más de cómics que de cine. No, en realidad no. Estoy igual de mal que de cómics de cine. Y Rockman me hizo reaccionar a un par de videos de cómics. Y en esos videos de cómics yo estaba en modo turista, por así decirlo. Entonces comenté una cosilla sobre los X-Men, lo que había escuchado de este video hace tiempo. Y ella me dijo, no, el tipo está equivocado. Y yo le digo, si queréis vemos esto en un futuro. Y no, nos acabamos de escuchar y me parece un argumento válido. Concretamente es que yo había dicho que los X-Men no fueron creados como una crítica al racismo. La crítica al racismo es una historia que les vino después. Pero ¿qué pasa? Él me dijo que él está equivocado, ya que los X-Men desde un inicio se concibieron como crítica al racismo. Y en base a la explicación que nos dio acá, resulta que no fue así. Y el contexto del video es que está hablando sobre cómo hay gente que piensa que todo, sin excepción en esta vida es político. Ya que todo arte es político y todo en la realidad es inherente político. Claro, porque un cambur con una cinta pegada a la pared es político o una bolsa de basura llena de estiércol es político. Claro que sí. O sea, me dice que si estudias ciencia política fue que te va a servir a escribir. Aunque no lo creas, a mí me gusta la escritura, Pipa. De hecho, te comento ahorita algo en privado. Bueno, ahorita no. Hasta lo que estamos hablando cuando le enseñó lo que estaba escribiendo en privado.
Pero a ver, sobre esto, a mí me gustaría no ir únicamente a estudiar ciencias políticas. ¿Por qué? Porque si quiero dominar al mundo, tengo que hacerlo con precisión quirúrgica. Todo es político y nada lo es. Nada, no todo es político. Hay quienes dirán que no hay mucha diferencia entre que X-Men fuese creado para tratar temas raciales a que los incorporaran después. Lo importante es que Quiero que alguno de ustedes me explique cuál es el objetivo político de Kirby. eso sucedió, ¿verdad? Bueno, para nuestros fines de entender apropiadamente el elemento político de una obra, creo que es muy obvia la importancia de saber cuándo algo se creó con ese fin a que se le diera después. Se trata de saber reconocer cuándo hay la intención de abordar el tema, de desarrollarlo como un elemento significativo de la narrativa. Que no sea solo una mención o una situación que ocurre una vez y ya. Porque como suele suceder con los que piensan que todo es política, cualquier situación, así sea irrelevante para el desarrollo de la historia de los personajes, puede ser vista como una declaración política. Y tenemos que estar por encima de eso para entender las complejidades de abordar estos temas en una historia. No es tan sencillo. Y sobresimplificar el criterio con el que evaluamos estos aspectos, porque el personaje hizo esto en esta What the fuck, ¿qué carajo es eso? Es un cerebro con ojos pegados en los ojos. una historia. No es tan sencillo. Y sobresimplificar el criterio Esto es un juego de X-Men, pero ¿cuál juego de X-Men es? Y si alguno sabe cuál juego es y lo jugó, ¿me puede decir qué carajo es esto? Imperial capitalista, porque se quiere llevar todos los dulces para él solo. Maybe. con el que evaluamos estos aspectos, porque el personaje hizo esto en esta parte, o porque el otro personaje dijo esto en esta parte, es precisamente lo que da pie a una conclusión floja, como lo es decir que todo Uma Musume es político. O sea, ¿cuál es el contexto geopolítico sociocultural de ver un grupo de monas chinas chichonas caballo correr sobre un escenario? es inherentemente político. Un factor clave es la intención de profundizar en el tema y saber cuándo es y cuándo no es. Esto es muy importante, ya verán por qué. Ahora, cuando se trata de videojuegos, también tenemos ejemplos de juegos con desarrollos políticos muy bien hechos o con mensajes integrados a la historia, y de juegos que simplemente tienen algo en un tercer plano para que sirva como contexto y ya. Uno de los casos que me parece más curioso es Resident Evil. Para los ermitaños que estén regresando a la civilización en este momento y casualmente estén viendo mi video, Resident Evil es un juego que se centra en un grupo de protagonistas que se enfrentan contra las maquinaciones y armas de una La imagen que tú dices es esta. Es una de estas dos. Y sí, esa mierda fue muy estúpida. Contexto, gente. Bueno, ahí Ángel pasó contexto. Un grupo de gringos en Twitter se pusieron a decir de forma no irónica que Saber comiendo una hamburguesa en un Burger King es una crítica al consumismo. Y que el autor de esta imagen estaba criticando el consumismo. Hermano, la discusión fue tan estúpida, tan absurda y tan salvaje que tuvo que salir el propio autor del dibujo a decirles: no, gente, cuando yo dibujé esta mondad no estaba pensando en política, simplemente dije Saber se vería muy bonita comiéndose una hamburguesa en Burger King. Eso fue todo. No pensé en la situación geopolítica cultural del hambre en África. Y sabéis que lo peor, esos gringos que estaban diciendo que esto era una crítica al consumismo, le llegaron y le dijeron: usted, señor, no entendió su propia obra. Así o más mamadores esos hijos de perra. una empresa llamada Umbrella. Las armas son zombies, criaturas, monstruos, cosas feas. Y mientras que Umbrella es la entidad malvada que está detrás de todo lo malo que sucede, su presencia en los juegos tiende a variar bastante, al menos en cuanto a escenarios y menciones, dependiendo también del título, porque obviamente la experiencia de estos juegos es sobrevivir estos horrores. Recuerdo hace un tiempo haber leído un análisis que iba por los lares de Resident Evil es obviamente una crítica al resultado inevitable del capitalismo corporativo. Es una mirada de su creador Shinji Mikami a la decadencia corporativa en busca de ganancias que actualmente está deshilando el balance institucional estadounidense, etcétera, etcétera. Ok, entiendo de dónde puede venir esa interpretación. Umbrella es una empresa bastante malvada, está de más decirlo. En el transcurso de la trilogía original se muestra cómo están detrás de la catástrofe de Raccoon City y cómo son capaces de cubrir sus desastres gracias a la influencia que poseen. Pero siendo honestos y jugando el juego donde el 90% de tu tiempo lo pasarás matando monstruos, ¿qué tan lógico suena decir que el juego está hecho para hacer una crítica a la corporatocracia? Digo, si realmente queremos ir al fondo del asunto y ver cómo el mismo juego y sus personajes reflexionan sobre el peligro del poder corporativo, pues no. Lamento decírtelo, pipa, pero si quedaste en segundo lugar en el Euro Final vas a tener que utilizar un reloj. O sea, agarra un reloj de eso, de los que te da el juego, y repite la partida. O sea, repite la ronda, porque el Euro Final no tienes que quedar ni top 2, ni top 3, ni top... No, top 1 o nada. Si no quedas top 1, perdés toda la puta run. La Euro Final es lo más complicado en el Uma Musume. Bueno, una de las cosas más complicadas que en el Uma Musume, ya que son varias carreras consecutivas, sin nada de entrenamiento, sin descanso, sin un coño, donde sí o sí tienes que quedar top 1. Como no quedas top 1, fuera de aquí. Así que repite esa mondad. Quedaremos con las ganas de ver algo así, porque eso no sucede. En ninguna parte del juego llega Wesker y dice: Epa, Chris, ¿tú sabes qué es peor que los zombies? Las corporaciones. Poco piensan los personajes de esta entidad más allá de ser la cara del mal. No la cara del mal económico, social o político. No, el mal en general. No piensan en las circunstancias sociales o económicas que permitieron que Umbrella obtuviera todo ese poder, ni las políticas que evitan que se puedan tomar acciones judiciales contra ellos. De hecho, nada de eso se explora en la trilogía original. Umbrella solamente existe como un antagonista narrativo, y el conflicto general es bastante sencillo. Es el bien contra el mal, detener Umbrella porque es lo correcto, en todo sentido. No hay ningún tipo de ambigüedad moral. Exacto, o sea, es nuestros héroes salvar
¿Cuál es el objetivo de Umbrella? Dominar el mundo. De hecho, ni siquiera te dicen ganar más dinero, tumbar un gobierno, reestructurar el sistema político estadounidense. No, nada de eso. Objetivo de Umbrella, dominar el mundo. El objetivo más viejo del libro del villano promedio. Objetivo de los héroes, detener a Umbrella, porque es lo correcto. Ya, hasta ahí. O sea, es entendible de dónde salió la interpretación de esta gente diciendo que no, Umbrella, la corporatocracia, crítica al capitalismo y bla, bla, bla. Porque de Resident Evil podéis de repente sacar esa... Si te pones un poquito mamador y hacer la interpretación, podés hasta colarla. Pero es que los juegos de Resident Evil no tocan nada de esos temas, como dice aquí. De hecho, voy a dejar terminar la parte de Resident Evil para darles un ejemplo de esto, lo que él dijo acá. Para sobrevivir porque que te coma un zombie no es agradable. Ahora, hay quien diría que igual sigue siendo político porque vencer al mal o luchar contra cualquier cosa es un acto inherentemente político, porque se trata de un balance de poder entre una corporación y unos protagonistas que, por sus profesiones, representan la institucionalidad estadounidense y quieren restablecer el status quo. Obviamente esto es luchar contra el mal, porque como todos saben el capitalismo es malo y como el capitalismo es malo y los protagonistas están luchando contra los malos, o sea, el capitalismo, claramente Resident Evil es político. Hola Lara, ¿cómo estás? Y eso de que los protagonistas representan las instituciones estadounidenses, me jodiste ahí, porque si el capitalismo es derecha, la derecha es mala, pero las instituciones estadounidenses son de derecha. ¿Cómo podemos alegar a eso si se supone que los protagonistas deberían también estar en contra de las instituciones estadounidenses? ¡Que chingue su madre, Umbrella! ¿Me creen si les digo que yo de niño pensaba que Umbrella era una corporación farmacéutica real? Solamente que agarraron Resident Evil el nombre real de Umbrella y lo pusieron ahí. Y no solamente pensaba que era una farmacéutica real, sino que también pensé que era una marca de ropa porque yo tenía una chaqueta Umbrella. Una de niños muy inocente. O que la temática del peligro corporativo era una especie de protesta a las medidas capitalistas americanas que estaba adoptando el primer ministro japonés en ese momento, Ryutaro Hashimoto. Verga, no joda. Sin salirnos de... Ey, hay que ser honesto. Para llegar a esa conclusión, de hecho la voy a repetir. Para llegar a esa conclusión es que te la tuviste que fumar verde. ¿Quién diría que igual sigue siendo político porque vencer al mal o luchar contra cualquier cosa es un acto inherentemente político? Porque se trata de un balance de poder entre una corporación y unos protagonistas que, por sus profesiones, representan la institucionalidad estadounidense y quieren restablecer el status quo. O que la temática del peligro corporativo era una especie de protesta a las medidas capitalistas americanas que estaba adoptando el primer ministro japonés en ese momento, Ryutaro Hashimoto. Verga, no joda. Sin salir... Ustedes pensarán que ese tipo de maniobras mentales para sacar esas conclusiones en un videojuego es una joda, es una burla, pero no. Hay youtubers que se dedican a buscarle la quinta pata al gato a ciertos videojuegos y periodistas, sobre todo periodistas, analistas de videojuegos, que hacen esas maromas mentales para llegar a esas conclusiones. Yo soy interprete que Umbrella solo experimentaba porque tenían el dinero para hacerlo. Sí, de hecho, Umbrella lo hace porque su juego dijeron su... Ahora, hay un juego que si bien esto es a punta de interpretación, esto es un artículo que yo leí hace tiempo. ¿Cómo se llamaba? ¿Ven? ¿Cómo coño se llamaba este juego? Ya me acordé. Victoria... A ver si me sale el artículo. Victoria María del Imperialismo. No, espera, no. Victoria 2. A ver si me sale. Coño, no joda, no me vas a salir. Ya, Victoria 2 y el... Guía maestra secreta sobre diplomacia y imperialismo. No, eso no. ¿Dónde putas es? No me sale el artículo. No me digan que lo borraron. No me digan que los putas borraron el artículo. Bueno, les paso contexto. Hace tiempo había leído un artículo en una revista de videojuegos que se llamaba algo así como Victoria 2 y el imperialismo europeo. Les explico. Victoria 2 es un videojuego que en teoría es de economía, o sea, un juego de estrategia 4X, pero en teoría es de economía. En teoría. ¿Qué pasa? Es economía del siglo XIX. ¿Y qué abundaba en el siglo XIX? Imperialismo puro y duro. De hecho, en el juego, o sea, el carajo del artículo explica cómo en el videojuego que te quiere transmitir un mensaje sobre imperialismo por medio de... Te quiere transmitir un mensaje de imperialismo por medio de sus mecánicas, ya que en el juego hay distintas categorías. Están las naciones civilizadas, las superpotencias secundarias, están grandes potencias, potencia secundaria, nación civilizadas. Luego, después de eso estaba nación incivilizada. Las superpotencias eran 8. Bueno, son 8. Reino Unido, Francia, Prusia, Austria, España, Estados Unidos, el Imperio Otomano y me falta uno más. ¿Cuál era el otro que me falta? Creo que ya dije Prusia, Austria, me falta una. Bueno, pero son 8 superpotencias. Luego están las potencias secundarias que son otras que están por ahí por detrás, como por ejemplo Brasil o México.
Y luego están las naciones civilizadas, que son naciones que ya pasaron por lo que es el europeísmo, como cualquier país hispanoamericano. Y luego están naciones incivilizadas. Las naciones incivilizadas son literalmente... Ah, por cierto, el récord del país número 8, Rusia. No es el orden exacto del ranking, pero son 8. O sea, estas son las naciones civilizadas, las superpotencias, y todo esto son naciones incivilizadas, tanto China como Japón y así por cosas así por el estilo. Bueno, las naciones incivilizadas tienen desventaja económica, desventaja política, desventajas sociales, desventajas militares, tienen desventaja en todo. Y las naciones africanas directamente son colonizables. Incivilizadas como países hacia África. Incivilizadas de Japón en el siglo XIX. Repito, Japón siglo XIX. Incivilizado. O sea, pusieron a Japón como país incivilizado. ¿Qué pasa en este juego? Si tú eres un país civilizado / superpotencia, tú puedes adueñarte de la economía de otros países, influenciar sobre su política, obligarlos ahí a unas guerras, si ellos se meten en guerra, meterte en su propia guerra y frenarla, o ser aliado o enemigo de ellos y continuar dichas guerras. Si tú te declaras la guerra contra una nación civilizada, sube a una mecánica llamada infamia, ganas puntos de infamia, lo cual jode. Pero si atacas naciones incivilizadas, tu infamia sube poco y nada. Las naciones incivilizadas, tú te puedes apoderar de su economía como Dios manda, metiéndolas en tus esferas de influencia. Puedes invadirla, puedes desarrollar también tu tecnología, todo eso. Pero si tú eres una nación incivilizada, no puedes meterte en el mercado mundial, no puedes tener influencia política de ningún tipo. Carajo, no puedes ni siquiera desarrollar tecnología, estás jodido. La única manera de salir de ese hueco es que usted occidentalice su nación. De hecho, el juego lo llama así, occidentalizar. Occidentalizar consiste en agarrar las costumbres, las creencias y las tecnologías de los países occidentales, y cuando haces eso, su país eventualmente desarrolla cultura y se vuelve nación civilizada. De hecho, en el caso de Japón, se vuelve nación civilizada después de la restauración Meiji, y China, bueno, siglo de la desgracia, pero, pues bueno, siglo de la humillación, puedes occidentalizarlo y que se vuelva civilizado. De hecho, si tú occidentalizas a China, esto es otra cosa, en el juego, si tú eres un país civilizado, no importa que tengas una economía mejor que Reino Unido, es imposible que entres en el top 8. Pero China estaría en el top 8, pero no lo está. Pero en el momento que usted occidentaliza a China, automáticamente entra en el top 8 de coñazo. En fin, en el juego, básicamente, por medio de sus mecánicas, te da la idea de que, hey, este juego va de imperialismo. ¿Querés hacer crecer a tu nación? Tienes que ser imperialista de los cojones, invadir, todo, adueñarte de sus recursos, conquistar, influencias políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si usted no es un país occidental, pues simplemente eres un juguete más en el tablero geopolítico. Y la única manera de que salgas de ese hueco es que tomes las costumbres occidentales. De hecho, ese artículo estaba bastante interesante. De hecho, dije, verga, me provoca releerlo, ya que estamos hablando del tema, pero por alguna puta razón no lo conseguimos en Google. Voy a ver si luego lo vuelvo a buscar. Y es que, si te pones a pensarlo, tiene todo el sentido. Por medio de la mecánica del juego y en el contexto, porque esto es siglo XIX. Economía. Ustedes saben que el imperialismo económico, eso era el pan de cada día en esa época. Y si alguno se pregunta, sí, puedes recrear la Unión Soviética si usted lo desea. En este juego. A ver, ¿qué más dicen? Por cierto, entre Top Gun o Bakuchin. A ver, Pipa, ante la duda, la más tetuda. A ver, buenas noches. Nada como llegar a stream nuevo y encontrar a uno de los gestores de Let's de Paradox. Aunque no te lo creas, me encantan los juegos de Paradox. Y el Civilization directamente uno de mis videojuegos favoritos de toda la vida. A ver, ¿qué más dijeron? Tiene sentido si vemos cómo era el mundo en esa época, como la realidad misma. Pero ninguna de esas dos tiene. Bueno, entrenar a Bakuchin, yo qué sé. Hablas como ella sola. Bueno, entrenar Bakuchin. Por cierto, ya que estamos, voy a enseñar un meme rapidito de Victoria 2. Victoria 2, German Be Like. Creo que era así, German Be Like. Bueno, era esto. Ya, infama. Mira esta mierda. Habla como ella sola. Más tabla que un juego de Paradox. Mire esta mierda. Esto es una mecánica que se llama infamia. La infamia, como digo, lo que hace es que cuanto más infamias tengas, menos confianza tienen otras naciones sobre vos. ¿Qué pasa? Hay un punto del juego donde si superas cierto punto de infamia, cualquier país te puede declarar la guerra. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Tú para declarar la guerra a un país tienes que crear un casus belli. Pero si usted está creando un casus belli, si te descubren, o sea, si te detectan creando un casus belli, pues te sube la infamia.
Y como podemos ver, el Imperio Alemán, el Segundo Reich concretamente, está creando un casus belli para invadir a Vale Verga. Pero lo descubrieron, ganó 10 puntos de infamia. Ahora tiene 31 puntos de infamia. Bueno, ahora miren qué coño va a pasar. I'm in danger. No. Wait. Wait. Todos contra mí solo. A ver si hay huevos. ¿Sabéis lo peor? Que hay gente enferma que se mete en esta situación y se papean a todas las naciones a la vez. Yo no sé cómo coño le hacen, porque creedme que Victoria es un juego jodido de jugar. Pero es que hay gente que se la tira de bestia y logran papearse a todas estas naciones al mismo tiempo cuando se meten en una situación así. Pero lo normal no es meterse en esta situación, porque el juego, aunque tiene imperialismo, va más que todo de imperialismo económico, no bélico. Lo último que tú quieres es una guerra en Victoria, porque las guerras acá lo único que hacen es joderte. Te lo digo por experiencia. de Cualquier otra más, ya vimos la parte de los Hetmen que se mencionó acá al inicio. Si queréis ahorita te pongo un segmento de algo acá y listo. Resident Evil, hace poco también vi un artículo de cómo el verdadero horror de los juegos no son los zombies, sino la eugenesia. La eugenesia es esta teoría supuestamente biológica que dice que se puede mejorar la raza humana a través de la reproducción controlada, permitiendo que los que posean los mejores genes hagan lo suyo, y así a lo largo de las generaciones, la humanidad se desharía de los genes inferiores. Y claro, si no basta con que esto sea tan moralmente aberrante, cabe destacar que era uno de los puntos de contención de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, para crear a la raza superior. 0 días. Quiero resaltar esta parte en específico, que es donde veo la falla fundamental de todo el trabajo. El autor dice que el monólogo de Wesker en la quinta entrega incluye retórica social darwinista tomada de la teoría de Nietzsche del superhombre, y luego concluye que esta idea del superhombre fue utilizada por los nazis para promover la supremacía blanca, y eso es lo que motiva la cruzada de Wesker. Antes de que saltes de tu Tremenda maroma mental acabo de escuchar. Y yo voy a decir, dale bro, claro. Yo cuando veo a Nemesis o a los Leakers, yo pienso, joder, esto se logra gracias a la selección genética superior. Claro que sí, campeón. Dale, pues. No, yo veo a un Leaker o veo a Nemesis, yo lo primero que pienso es, mamá, no me cuaque. Y salgo corriendo. silla y gritas, agenda política. No estamos aquí para asumir nada de nadie. No, yo lo vi por mí mismo, es desinformación lo que él dice. Entonces lo que dijo Stan Lee es desinformación. Pero hey, explícame por qué lo que él dijo. Bueno, ya te viste el video, si te lo viste por tu cuenta, yo quiero que me expliques la parte de los Hetmen, dónde es la desinformación o por qué. Y ya que estamos, cuando Stan Lee sale acá explicando él mismo de, hey, cuando creé los Hetmen no lo hice con motivos políticos, eso vino después. No, porque eso es desinformación. O sea, de repente, quiero que me digas qué es lo que opináis, cómo se le puede contraargumentar lo que dijo Kepnop. Pero ya de ahí es, ¿qué carajo le podéis decir a Stan Lee? Podemos ver el mérito o los errores de un análisis sin presuponer nada. El error aquí es el punto de partida. Si vamos a tomar el concepto del superhombre de Nietzsche, lo razonable es que vayamos a la fuente, pero en este caso el autor toma una interpretación de otra persona, y encima una interpretación antropológica del texto filosófico original para conseguir las similitudes en el discurso de Wesker, y a la vez toma la tergiversación del concepto que usaron los nazis para sugerir que es una metáfora a las motivaciones de este villano. Twitch, no me vayas a matar, por favor. Es válido querer apoyarse en los análisis o interpretaciones de otros a la hora de hacer uno propio, pero creo que se entiende la importancia de, por lo menos, considerar la idea original si se van a tomar otras versiones, especialmente en un trabajo así, donde se quiere dar a entender de que así es como lo quiso comunicar el desarrollador, este mensaje específicamente, porque está haciendo una gran suposición acerca de la intención detrás de la obra, y para apoyar eso, no contempla que el planteamiento original del superhombre no tiene nada que ver. Cualquiera que haya leído Nietzsche puede estar de acuerdo en que el concepto del superhombre, aparte de ser filosófico, es psicológico, sociológico como mucho, y el autor del análisis omite eso, y agrega dos versiones diferentes de la idea que benefician su conclusión, y a través de eso quiere dar a entender de que ese es el mensaje que los desarrolladores quieren dejar. Habiendo visto estos dos ejemplos de Resident Evil, la crítica a la corporatocracia y las intenciones supremacistas de Wesker, quiero llegar a una de las reflexiones más importantes para este tema, sobre todo considerando ese hecho de tomarse tantas molestias para alterar la idea para que funcione en tu análisis, así como Podría dar un resumen, o sea, un resumen puede servir. Me puse a entrar a Bakuchi, meta la velocidad para que amarre. O sea, usted póngale primero la carta de Kitasa Black. La carta de Kitasa Black nunca la suelte. O sea, a toda tu Juma ponle Kitasa Black. Kitasa Black para que amarre. Y a Bakuchi mete la velocidad hasta decir basta. buscar cualquier otro elemento dentro o fuera del juego para darle una connotación política. Con suficiente gimnasia mental, puedo justificar cualquier tipo de conclusión analítica porque siempre habrá algún detalle que apoye mi interpretación dentro o fuera de la obra. Sobre todo... ¿Qué tal? ¿Que envidia qué? ¿Que les el capo qué? La puta madre, Won, deja de llamarme y no jodas.
si lo malinterpreto. Esto se agrava mucho cuando nuestra definición de lo que es la política es cualquier cosa. La lucha del bien contra el mal, interacciones entre personas, que un personaje en una conversación diga comunismo. Ya, eso es político, mi trabajo aquí está hecho. Y cuando digo cualquier conclusión, es en serio. Miren cómo digo que Ocarina del Tiempo es una alegoría a la teoría del ello, el yo y el super yo. El ello es la parte más instintiva de nuestra psicología, la que se mueve por sus necesidades básicas. Y esto es representado con el Link joven, el que se lanza a la aventura impulsivamente, el que es movido por una motivación amorosa. Luego está el ello, Link grande, la parte racional y pragmática del personaje que debe asumir el desafío de las acciones del ello, que incidentalmente llega a convertirse en el yo a través de la luz, el templo de la luz. La iluminación lo lleva a convertirse en la parte racional del ser. Y luego está el super yo, la conciencia moral, que siempre está ahí, guiando las acciones del personaje en pro de las reglas morales que tenga esta parte de nuestra psicología. Y el juego se caracteriza por esa lucha constante de presencias, cuando el ello debe manifestarse, cuando el yo debe ocupar el lugar, todo en pro de afrontar los desafíos que le corresponden a las fortalezas de esa parte psicológica. Por ejemplo, es el yo el que desciende a las profundidades del templo de las sombras, el que puede enfrentar a los enemigos invisibles, el que puede portar el ojo de la verdad y ver cómo es el inframundo realmente, porque su naturaleza fría le permite acercar a las partes más oscuras del ser. Y bueno, podría seguir, pero ese no es el punto. Es perfectamente válido querer analizar las cosas así, y tal vez se sostenga un poco así por encima, pero lo que absolutamente yo no puedo hacer es hacer un análisis así y luego decir, sí, obviamente Shigeru Miyamoto se leyó un libro de Freud y luego dijo, coño, vale, me provocó como hacer un juego con un duende y un hada. Te sorprenderías. O sea, yo no, la verdad, yo no estoy en contra de este tipo de análisis, de interpretaciones que la gente puede hacer sobre las obras de otros autores, pero una cosa es una interpretación personal tuya sobre una obra y otra cosa es decir claramente eso fue la intención exacta y absoluta del autor, y como yo tengo una mente superior llegué a la conclusión de que, o sea, este desciframiento que yo hice base de mi análisis es justo lo que el autor lo quiso, y como el autor lo quiso yo tengo la razón porque yo soy un ser superior. Luego llega el autor diciéndote, huevón, simplemente dibujé una mona china comiéndose una hamburguesa. Ay, señor autor, claramente usted no entiende su obra. ¿De qué están hablando de mi videojuego favorito? Pues, hey, acabo de escuchar un análisis bastante interesante sobre Television Ocarina of Time, hasta que nos damos cuenta de que, coño, vale. Si te pudiera verlo, en realidad está bastante fumado. A ver, lo que dice, bueno, independientemente de lo que diga, él no puede negar que sea político desde el momento que mete discriminación hacia los mutantes. Todo es político de lo que se queja, es de politizar. Viste a ver mi opinión sobre lo que dije acá. Pero para hacerla corta, no, Rockman, no todo es político. No toda arte es político, no toda historia es política, no todo es inherentemente político. Y no, si usted crea una historia y no le mete tintes políticos, pero eventualmente en base a un análisis supersticioso subjetivo de alguien encuentras una connotación política, no significa que automáticamente esa obra sea política. Pero así como dice acá, o sea, hasta Stan Lee lo dijo. Los Headmans, gracias a las historias escritas por un señor que estudió ciencias políticas, acá la carrera que me interesa estudiar, le creó historia de Headman política, y aunque añadió ciertos elementos de discriminación en estas historias, no significa que automáticamente los Headman se hayan concebido como una creación política, que los Headman eventualmente empezaron a tocar temas políticos y quedaron mi amor, mi pasión, mi cielo, mi ternura, muy buenas historias. No significa que cuando se ve creado estaban pensando, ajá, está bien la política, voy a criticar el racismo. Porque si ese fuese el caso, Spider-Man fue una alegoría contra la discriminación y el racismo de Estados Unidos en el momento en el que se creó. Además, me encanta la explicación que dijo Stan Lee, que es, lo hice así porque se me dio la gana. Y no sé, ¿pero a qué le debemos hacer más caso? ¿Al mensaje, la opinión del autor o a nuestras propias interpretaciones personales? Y no, Calamardo, pegar una cinta sobre una pared no es arte, tampoco es política, es lavado de dinero. Stan Lee no fue el único que escribió, te recuerdo que también lo escribieron Jack Kirby y Steve Ditko. No puedes tomar como figura de autoridad solamente Stan Lee. Bro, pero aquí como en este video mencionó que fue el que le añadió el componente político a los Headmen, no fue Stan Lee, fue otro escritor y eventualmente otros escritores que se pusieron a escribir historias de Headmen que metieron esa vaina política. Pero el chiste es que el mensaje no es los Headmen no sirven para contar historias de política. El chiste acá es los Headmen no fueron creados como una crítica al racismo. Eso es algo que vino después, pero en su concepción, en la cabeza de este carajo, cuando se concibieron, no fue la intención. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. Al contrario, viene bien eso para enriquecer las historias. De hecho, como vimos la otra vez, ¿qué fue lo que hizo? Ahorita decimos que las historias de DC son las maduras, son las serias, son las seinen. Cuando DC, como todos sabemos, en un inicio DC sus historias eran más casi como que propaganda de cómo debe ser el ciudadano yanqui promedio, y luego llegaron
los cómics de Marvel y empezaron a meter lo que es el realismo épico en las historias, haciendo más humanas, los héroes más grises, ambientados en contextos reales, tocando situaciones reales, y luego ya ahí después DC agarró de eso. Stan Lee estuvo mucho tiempo robándole el crédito a ellos. La razón por la que al final decir algo como todo el arte es político, porque de alguna forma hay política ahí, es tan superfluo. Coño, es como decir que todo el arte es psicológico porque hay psicología en todo lo que hacemos. Ok, digo, no todos los juegos son un estudio de la complejidad del ser humano, pero bueno, sí supongo que puede haber psicología ahí. Es un argumento que en el mejor de los casos no significa nada, pero en el peor de los casos es una sobresimplificación del trabajo creativo de una persona o de un grupo. Hay una anécdota que siempre recuerdo en este tipo de discusiones. Hace años, cuando estaba en la escuela de cine, nos visitó una eminencia del cine venezolano, Margot Benacerraf, una directora muy importante en nuestro país. Me encantaría decir, guau, chaval, reminiscencia de hermosura, belleza, deidad, preciosura, pero si no sé de cine gringo, mucho menos de cine venezolano. Aunque irónicamente hace tiempo yo me puse a ver videos documentales sobre el cine venezolano y fueron interesantes, pero no me acuerdo mucho de ellos, así que de cine venezolano no puedo hablarles de nada. Puedo comentarles un par de cosillas de literatura venezolana. Léanse Doña Bárbara. Hacer un conversatorio sobre su película Araya. En un punto, uno de los profesores interviene para preguntarle de cómo se inspiró para crear un lenguaje documentalista tan diferente al filmar su película. A lo que la directora responde: yo no sé por qué me siguen diciendo que Araya es un documental. Yo no la filmé para que fuera un documental. Eso no es lo que yo quería hacer. Lo he dicho muchas veces porque por alguna razón la gente sigue teniendo esa idea. Si ven Araya, es fácil llegar a esa conclusión porque la película se presta para que uno piense que es un documental. Pero incómodo y cómico como fue, creo que nos dejó una moraleja muy importante. Y es que no podemos atribuir la intención a un director o a un escritor. A ver, ¿dónde está la política? Te voy a poner 3 videojuegos. Bueno, te voy a poner 5 obras de ficción y quiero que me digáis dónde está el mensaje político de esas obras. Vamos a empezar primero. Una pintura. ¿Cuál es el mensaje político de la Mona Lisa? Segundo. Ya va. Voy a poner un juego específico de Kirby. ¿Cuál es el mensaje político de Kirby Superstar Saga? A ver. Tercera obra, algo de música. A ver. ¿Cuál es la interpretación política de Never Gonna Get You Up, Never Gonna Let You Down, Never Gonna Run? ¿Cuál es la interpretación política de esta canción? A ver. ¿Cuál es el mensaje político de Space Jam, el juego del siglo? Película. Me refiero a la diferencia, es una politización. No. Mira, cuando decimos que todo es político, que toda obra es político, es porque está tocando en el trasfondo un trasfondo político. Ahora. No puedes decirme que todo es político, no es que no sea político, me refiero a politización. Tienes que ser claro, o sea, si algo es político, tiene politización. Si algo no es político, se puede politizar si le haces la debida interpretación, le busca la quinta pata al gato, pero no es político en ese caso, simplemente la gente le está buscando una connotación política. A ver, ¿qué otra obra acá? Un cómic. A ver, uno acá. Bueno, no se me ocurre nada, voy a buscar más ejemplos porque yo creo que ya se me entendió el mensaje de lo que quiero decir. Tenía que buscarla. Bueno, a lo mejor esto sí tiene un mensaje político sobre cómo los poderosos y gente mamadora utilizan paraísos fiscales para lavar dinero y para esconder el lavado de dinero de sus bolsillos. Se ponen a hacer cosas que supuestamente según ellos es arte, pero no es arte, es basura. Basura para gente pendeja que luego la utilizan para lavar un montón de plata. Y de este barco no me baja nadie. Eso fue lavado de dinero. Me niego a pensar que alguien de forma no irónica piense que eso es arte. Y luego pusieron el nombre del abogado que salvó a Nintendo. Sí, pero el juego. ¿Dónde está la política en el juego de Kirby? Hablar de política no es de politizar. Hablar de política no es politizar, pero una obra no necesariamente es política. Como dijo acá Kepmo, la política es una faceta de la realidad, más no la realidad. O a un realizador en base a nuestra interpretación. Porque puede que tengamos razón y el realizador diga, sí, eso es exactamente lo que quería reflejar a través del simbolismo. Pero puede que no sea así, puede que estemos equivocados y haya que replantear nuestro acercamiento a la obra. Pero si al momento de compartir un análisis el autor asegura que esto es lo que el creador de la obra quería comunicar, sin tal vez corroborar que efectivamente eso es lo que quería decir el creador, todo el ejercicio se puede convertir en algo un poco deshonesto. Y nuevamente, el problema no es que se hagan estos trabajos. No. Hacer este tipo de análisis son por si acaso ando leyendo tus mensajes. Prácticas muy útiles para entender simbolismos, lenguaje audiovisual y literario. Pero carajo, siempre teniendo la mínima consideración de que podemos estar equivocados. Porque al final el objetivo de analizar una obra es entender el lenguaje de su creador, para ver qué quiso decir y cómo quiso decirlo. No se trata de ver cómo puedo rebuscar cualquier detalle que consiga. Se trata de, idealmente, buscar los significados, presentarlos al autor y que él diga, oye sí, esto es lo que yo quería decir. Y ¡pum! Felicidades, tu análisis es correcto. Pero y si no, si el creador dice, no papá, estás pelado, eso no tiene sentido, pues mala suerte, sigue intentando. Se entiende que no todos los... Kepmo, eso no ha detenido a Twitter. Te sorprendería la de veces que no es solo con política, es con toda clase de interpretaciones que
llega el autor, y, o sea, que llega un fan y dice, esto es lo que el autor quería. Y el autor le decía, no, no, estás equivocado, papá, te pelaste. Y ese carajo le llega y le dice, no entiendes tu propia obra. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta madre? Gans. Gans, no he leído Gans, simplemente me conozco esta historia, pero según en el final de Gans hay un panel que la gente lo ve y piensa que es una verga subconsciente sobre lo que está ocurriendo, una vaina, o sea, una vaina ahí subconsciente. No me sé muy bien el chiste, pero como que lo que está ocurriendo ahí en el final de Gans es como una alegoría, como si eso fuese un sueño. Como que si lo que estás viendo no es real, sí, como que una cosa interpretativa, como si estuvieses viendo los dos últimos capítulos del final de Evangelion. Y hay dos personajes que salen juntos ahí en una playa y la gente dice, ah, esto es obviamente una alegoría, una vaina así, una ilusión, es algo que está ocurriendo de verdad. Y el autor de Gans llega y dice, no gente, estáis equivocados. Estos dos personajes que estáis viendo juntos en la playa no es ninguna ilusión, no es una fantasía, no es una alegoría, nada, no es literalmente ellos dos en la playa. ¿Qué pasa? La gente le llegó y le decía, señor autor, usted no entendió su propia obra. O sea, el autor llegó desmintiendo toda la maroma mental que la gente estaba diciendo sobre el final de Gans y él, no, estás equivocado. Y ellos, no, autor, usted no entendió. Desarrolladores van por la vida viendo cómo los mortales aquí en el internet analizamos sus Hey, es divertido hacer maromas mentales, buscarle quita pata gato a una historia, sacarle distintas interpretaciones. A mí me gusta ese ejercicio, pero no podemos ponernos por encima del autor a la hora del mensaje. O sea, si el autor dice, este es mi mensaje, ese es su mensaje. No podemos decir, no, el autor, ese no es el mensaje, este es el otro mensaje. Y casualmente, el otro mensaje es justo el que va acorde con mis ideales políticos. trabajos. Así que hay muchas cosas que nunca quedarán confirmadas. Y también hay muchos que prefieren dejar sus obras abiertas a interpretaciones. Lo prefieren así y está bien. Pero coño, si el mismo creador no corrobora que esa teoría que están diciendo por ahí sobre su juego sea cierta, creo que se entiende al 100% que solo es una teoría, un supuesto, un veremos. Se debe tratar así. Y decir que todo es político porque un video en YouTube dice que Resident Evil es una crítica al capitalismo es una gran generalización apoyándose de cosas que no tienen verificación real. Y hay un fenómeno que no sé si sea más reciente por el Es como que si yo llegue y les diga que Signalis es una crítica al comunismo. Que ustedes vieron mis streams de Signalis. Hice un montón de chistes comunistas con ese juego de waifu espacial comunista, cáncer espacial comunista, naves comunista, imperio espacial comunista, comida comunista, comunismo comunista, kanji comunista, todo comunista. Y es que el juego, bueno, ¿qué esperaba? Si estamos en putas imperio del este, estamos en puta imperio alemán del este. La Alemania oriental, con la Stasi, el pato, la characa, solo que en el espacio. Pero no dije, esta historia es una crítica al comunismo. No, no lo es. La historia es, por un lado, una historia de amor. Por otro lado, es una historia de mira cómo todo se está yendo al carajo y vamos a ser consumidos por el cáncer espacial. Comunista. internet, pero es muy molesto de que la palabra del analista o la del crítico es final, es definitiva, casi que por encima de la del creador de la obra. Digo, por ejemplo, Braid cuando salió, si han jugado Braid, saben que es un juego que está abierto a muchas interpretaciones, lo cual hace que sea entretenido analizarlo. Y tal vez la más popular es que la historia es una metáfora a la creación de la bomba atómica. Es una teoría que tiene mucho sentido. Ahora, cuando se trata de comprobar para ver si efectivamente de eso es de lo que trata el juego, Jonathan no es de mucha ayuda para sacarnos de las dudas, y no porque lo niegue o lo certifique, sino que comenta en cómo la gente toma partes del juego. Pero creo que la gente es muy apresurada en tomar evidencia concreta que consiguen, que reconocen y la utilizan para crear una explicación definitiva, mientras que, ¿por qué no tomaste estos hechos que encontraste y los manejaste para que calzaran con la otra evidencia para hacer otra explicación? No, ¿cómo sigue esto? Ey, por cierto, un detalle entre Signalis. Coño, mano, es que Signalis no me ayuda. De hecho, en un momento del juego que nosotros decimos, ¿por qué mi inventario es tan pequeño? Solo puedo llevar 6 cosas. Hay un puto panfleto que dice, solo... Recuerden, gente, solo puedes llevar 6 objetos privados contigo, ni más ni menos. Más de 6 objetos encima es capitalismo, ya era acaparamiento, es capitalismo, es acaparamiento, está mal. No puedes tener más cosas, no necesitas tanta propiedad privada, 6 objetos contigo, ni más ni menos. O sea, una excusa para decirte, no puedes llevar más cosas contigo, mi hijito, no estés chingando. Así lo dicta el comunismo. Consiguen una teoría y luego proceden a asociar absolutamente todo lo que es el juego a esa conclusión, que pareciera ser algo que le disgustó bastante. Tal vez él prefiera que el juego no tenga una definición. Bueno, Alan Moore maldijo a los lectores de cómics porque ellos cuando leyeron Watchmen se pusieron a decir que Rorschach es un personaje admirable. Me imagino que, yo creo que es por la razón por la que no he leído Watchmen, pero mira, hay veces que usted crea un antagonista, un antihéroe, que el personaje llega a ser admirable, pero llega a ser admirable por su desarrollo, por su construcción, por su forma de ser, por algún que otro valor interesante que se le pueda sacar, pero no necesariamente signifique
que uno empatice, que uno quiera ser como ellos o que esos personajes sean genuinamente buenas personas admirables. Por ejemplo, a mi parecer, Walter White del Breaking Bad es un personaje interesante, es un personaje admirable. Es un personaje, se me lengua la traba, es admirable, es interesante, pero sé que el carajo, a la hora de verdad, es un hijo de puta, que está haciendo mal, que la está cagando, y que casi todas las cosas malas que ocurren en la serie es por su culpa, y de Jesse. Pero el personaje, su forma de accionar, forma de ser, cómo resolver ciertas situaciones, y así, llegan a ser admirables como personajes de ficción. Pero no voy a decir, coño de la madre, mano, yo quiero ser Walter White cuando sea grande. Eso sí sería estúpido. O el carajo la película esta de Psycho, de American Psycho. El personaje es bastante entrañable, querible, porque tiene carisma, tiene flow, tiene swag, pero el tipo a la hora de verdad es un maldito psicópata. Alguien puede decir, admiro a este personaje a nivel de ficción de que me gusta como es y todo eso, pero una cosa es que te guste a nivel de personaje de ficción y otra cosa es directamente decir, hey, quizás lo que está haciendo este sujeto no está tan mal y que deberíamos replicarlo en la vida real, ya que es un ejemplo a seguir loable de lo que debemos continuar. Habrá gente que sí sea pendeja y sí tome esas vergas así, pero que no sea la intención a la hora de la verdad. Bueno, lamentablemente mucha gente cree que esos son modelos a seguir. Toda esta conversación se puede saltar si la gente se hubiera recibido comprensión lectora en la primaria. Ya, pero eso de la comprensión lectora tira para ambos lados, tanto para la gente que piensa que todo es político, como para la gente que piensa que dice, joder, Walter White y Gigachat, quiero ser como él. Mañana mismo empiezo a crear mi propia empresa de metanfetamina. Concreta y se interpreta de muchas formas. O tal vez él sea de la opinión de que nunca entenderá Y casualmente con Walter White, pero ¿por qué nadie dice que quiere ser Jesse Pinkman? Ahí sí no, mamá huevos. Nadie quiere ser Jesse, ¿por qué será? la complejidad de su juego, porque siendo justos, el tipo es un poco excéntrico. Pero sencillamente hay que admirar el tamaño de nuestras bolas aquí en el internet cuando vamos y le decimos a un creador de videojuegos de qué es de lo que trata su juego. Aun cuando él nos dice, no, hay más cosas, trata de más cosas. El punto incluso no es si el juego tiene o no influencia sobre la bomba atómica. Es obvio que sí la tiene. Pero ¿acaso esas influencias son suficientes para darle el significado total a la obra? Según su creador, no. Pero al menos en este caso, si usáramos a Braid como ejemplo de que los juegos son políticos por la influencia que vemos que tiene, pues hay problemas. Porque si el argumento es que todas las obras son políticas por completo, está pisoteando la intención del creador de entregar un mensaje diferente fuera de este tema. Ya, te tengo otra. Aunque no te la quede ropa, también estoy de acuerdo contigo sobre cuando el público no tiene comprensión lectora. Mira Evangelio. Evangelio, su autor dijo, no entiendo por qué mis personajes son tan admirados cuando todos están puto enfermos. O sea, Shinji está mal, Gendo está mal, la caraja está pelo morado, que no me acuerdo ahorita el nombre, está mal. Rey Ayanami está mal. La carajita esta, la otra que se me acuerda, Asuka también está mal. Dígame la alemana esta de los cojones. O sea, ¿por qué tanta gente le tiene paso a esta carajita? O sea, Evangelio creó personajes con actitudes muy tóxicas hasta decir asco, que uno dice, estos personajes son ejemplos a no seguir. Y llega gente de forma no irónica y te dice, guau chaval, Rei Ayanami y Asuka, las mejores waifu, quiero una mujer como ella. Y Shinji un pendejo, pero me identifico con él, pero Shinji es un pendejo. Y de Gendo, bueno, no sé, nadie habla bien de Gendo. Cuando la serie llegó a un punto que nadie la soportaba, tanto así que la caraja quedó viviendo en la calle, porque se sienten identificados. No, guau chaval, es que yo me vi Evangelio y después de verme Evangelio me convertí en el bully de bullies. Decir que solo porque haya esa influencia la obra es política es omitir todos los aspectos que constituyen el desarrollo del juego que no tienen relación con la política, pero que juegan un papel importante. Por cierto, hecho, no opiniones. Si tu waifu es cualquier caraja de Evangelio, lamento decirte que tienes pésimos gustos. Y al menos en este juego en particular, un papel más importante para el entendimiento de su narrativa, por propias palabras de su creador. Y darle arbitrariamente más importancia a la influencia política no es como la mejor forma de interpretar las cosas. Bueno, para ir finalizando, el que está convencido de que todo es político sí porque sí y se toma muchas libertades para demostrar que eso es así, no está interesado en escuchar lo contrario, está convencido. Por eso puede llegar a rebuscarse tanto. Ahora, ¿esto significa que entonces nada es político? ¿O que las cosas no deberían tener influencia política? Para nada. Miren, las mejores historias en los videojuegos sí manejan distintos niveles, de formas muy inteligentes, y han llegado a ser títulos influyentes y aclamados. Y lo genial de saber cómo hacer una lectura correcta del aspecto político, además de saber qué es lo pertinente. Volví. ¿Podríamos decir que Armored Core es una crítica al capitalismo? No sé. Bueno, continuemos, gente.
y que no, es entender en qué nivel se desarrolla para que favorezca la narrativa y cómo entrega de la mejor forma su mensaje, si tiene alguno. En Skyrim, por ejemplo, cuando entramos a Windhelm y vemos a dos soldados amenazando a un elfo oscuro, lo vemos, hay racismo, hay prejuicio en este mundo, y no solo como un hecho aislado, forma parte de las complejas relaciones entre razas en este mundo. Claro, creo que este elfo en particular sí era un espía del imperio como lo estaban acusando, pero Windhelm es un sitio muy hostil para los elfos oscuros, y Skyrim en general no es muy abierto a las otras razas. Si eres un argoniano, puedes escuchar que te digan lagartija, o si eres un Khajiit, puedes ver cómo te amenazan en usar tu pelaje como alfombra. Se puede ver que este es un conflicto que forma parte de la complejidad de este mundo, para que se sienta real, se sienta creíble, porque así como lo vemos en la realidad, lo vemos aquí. Es un elemento que se desarrolla para darle forma a la historia que vamos a vivir, y se elabora dentro del propio juego. Los nórdicos odian a los elfos oscuros por los años de guerra, y también porque estos elfos le rinden tributo a los Daedra, que son como los demonios del juego, y para los nórdicos eso es herejía. Establecen las bases para que entendamos la razón de por qué este mundo está en este estado. Pero ojo, obviamente existe una diferencia entre tomar estos elementos que están ahí para Te lo dije, Pipa, métale velocidad para que amarre. Bachín, bachín, bachín. Bachín, bachín, bachín. entender cómo funcionan con el resto de la narrativa, a llevarlos a otras interpretaciones, como decir que los Capa de la Tormenta son una analogía al nacionalismo blanco, o que los Thalmor representan los intereses expansionistas y religiosos de China. Y ahí estamos como imaginando muchas cosas. Puede que tengan puntos interesantes, porque ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A que te busque un análisis por ahí que te haga la extrapolación sobre Skyrim, un juego del 2011, con la situación geopolítica mundial actual del 2025. ciertamente están tomando cosas más concretas que el juego tiene y de alguna forma las Me lo dijo mi youtuber. comparamos con la realidad, pero con la consideración de que es una teoría, hasta que nos salga Todd Howard diciendo quiero vencer el racismo institucional y por eso voy a sacar Skyrim por 15ª vez. Hay que ser lo suficientemente críticos con nuestros análisis para decir, probablemente no es lo que querían decir los desarrolladores, pero claro, hay instancias donde sí quieren decir algo pertinente a la política, donde el mensaje es mucho más claro, como un juego como Cyberpunk, un título que toma una postura mucho más crítica del consumismo indiscriminado y de la corporatocracia, o Bioshock, que toma el objetivismo, la filosofía de Ayn Rand y el capitalismo para dejar que exploremos la utopía fracasada que es Rapture. La política en estos juegos es mucho más obvia, y tal vez haya quienes no estén de acuerdo con lo que plantean estos juegos, pero la intención de abordar el tema a profundidad es lo que hace que sean notables. Y bueno, tal vez no Cyberpunk, pero Bioshock fue aclamado, y es uno de los mejores videojuegos que se han hecho. A lo que quiero llegar es que sí, los videojuegos han sido y pueden ser políticos. Creo que perderíamos historias geniales si de verdad le pidiéramos a los desarrolladores que no tomaran riesgos para abordar este tema de alguna u otra forma, y desde sus propias perspectivas, que es lo que lo hace aún más interesante. Y hay un miedo alrededor de lidiar con este tema, por razones que van más allá de los juegos y tienen más que ver con lo insufrible que puede llegar a ser el ser humano. Pero no todo tiene que ser o es inevitablemente político, eso es absurdo. Miren, entiendo el razonamiento. La política es un aspecto muy influyente en la vida diaria, y eso afecta la forma en la que percibimos y lidiamos con la existencia. Ni se diga Civilization. Civilization directamente forjó mi personalidad durante una buena cantidad de tiempo. Pero así como la política está ahí, hay muchos otros aspectos. Anécdota, ¿por qué Leca le encanta tanto Civilization? No sé si lo he comentado, pero Sergio, una computadora recién formateada y no había salido el quinto arco yo todavía. Una computadora recién formateada y 4 arcos de JoJo's Bizarre Adventure en un pendrive y el Civilization 4. O sea, eso era lo único que tenía en mano. Y llega un coño de su madre y corta los cables del internet de mi barrio, y no solo en mi barrio, de toda mi puta ciudad. Un coño de madre se robó los cables de electricidad de toda la puta ciudad, de toda esa zona, dejando sin electricidad, no, de internet. Dejó literalmente toda la ciudad sin internet. Luego eventualmente empezaron a poner internet por cada sección de la ciudad, pero durante un buen rato sin internet. Por cierto, en mi casa en Venezuela todavía sigo sin internet, no han puesto los cables. Cabrones de mierda. Bueno, toda la ciudad sin internet. Así que estoy yo solo. No, en ese momento yo era bastante solitario, cerrado, ya que no tenía amigos en persona. Mis amistades eran del colegio. O sea, yo me juntaba con ellos, salía de vez en cuando con ellos, pero cuando nos graduamos simplemente dejamos de vernos. No tenía celular, así que no podía comunicarme con ellos. No tenía internet, así que el medio con lo que yo me comunicaba con ellos, que era por Facebook, no lo tenía tampoco. No podía hablar tampoco con los que tenía agregado en Steam. Eso era aislamiento total de la sociedad misma, ya que yo casi no salía a la calle, ya que no frecuentaba tanto sitio de interés. Digamos que era un ermitaño. Fue mi época más ermitaña en mi vida. Así que lo único que hice fue ver JoJo's y jugar Civilization. Solo eso era lo único que tenía. Hasta que en cierto momento dije, mejor dejo de jugar esta mierda y salgo a tocar el pasto, porque voy a terminar convirtiéndome en el próximo Paul von Hindenburg, el Otto Bismarck, en el bigote chistoso, en Joseph Stalin, pero de verdad, si sigo así. Pero con un super stand en mi espalda, ya que estamos. Y yo me lo había visto como unas 3, 4 veces cada arco. ¿Y qué fue lo que hiciste para tocar el pasto, Leca? Dije, verga, ¿qué coño puedo hacer? ¿Qué es esto? ¿Un polideportivo? Voy para allá. Dan artes marciales. Me encantan las artes marciales. Voy a inscribirme en kickboxing.
Luego de ahí fue que me encontré un grupo de gente que estaba cuadrando para ir a jugar Super Smash Bros. Melee y le dije a esa gente de, hey, no los conozco, pero puedo jugar Melee con ustedes. Y ellos dijeron, sí, va acá. Y eso fue el comienzo de una buena amistad y ese fue el arco de Lecca tocando pasto. Y sí, y sigo sin internet en Venezuela. Sí, Pipa, de ahí fue como llegué a ese lugar. Todo fue porque un mamahuevo me quitó el internet en mi casa. Civilization deidad. Y eso afecta la forma en la que percibimos y lidiamos con la existencia. Pero así como la política está ahí, hay muchos otros aspectos que también nos influencian. Y dependiendo de la persona, pueden ser hasta más influyentes. Me crees si te digo que una vez estuvimos en el server del disco una muchacha que veía religión. Bueno, no sé que no solo veía religión donde no había, sino que la cara odia, tiene un asco a la religión como Dios manda. Tremenda historia de origen. ¿Qué tremenda historia de origen? No joda, yo quiero mi internet de vuelta, mal parido perro hijo de puta, el que se robó el que me quitó los cables de internet hasta la día de hoy, lo odio. Se va sin internet en mi casa por culpa de ese cabrón, pero Lecca, aprendiste kickbox y conseguiste buenos amigos y aprendiste a jugar Melee. ¿Qué Melee ni Juan Melee? Decir que de una u otra forma, ya sea consciente o inconscientemente, la política se hace presente por X o por Y, y por eso todo es inherentemente político, es una posición un poco vaga para intentar explicar las cosas. Porque, nuevamente, también hay otros aspectos que nos motivan y motivan el proceso creativo, y no definimos la totalidad por esas partes. No porque existe el despecho amoroso y sea tan efectivo en motivarnos a crear cosas, significa que todo el arte es inherentemente romántico. O porque el ser humano es un animal, un simio glorificado, todo lo que hacemos es inherentemente biológico en busca de la procreación. Hay gente que defiende esas posturas a capa y espada. Pero eso, si quieren decir que muchas cosas en la vida están muy influenciadas por la política, eso es algo con lo que podría estar más de acuerdo. Pero todo, bro, tú estás borracho. Pero bueno, eso es todo por hoy. Pero todo, nah, bro, tú estás borracho. Esto no es una indirecta, es una directa total a todos ustedes. Y a mí, ya que estamos. Muchísimas gracias, querida audiencia, por tolerarme estos minutos aquí hablando de cosas. Fue buen video, pero ¿dónde está el mensaje político de esto? Un momento. En serio no me sale el video de montaje. What do you think he's listening to? Probably death metal or hard rock. Obviamente la letra de esta canción es una crítica al régimen de Pol Pot en Camboya. Es más, usted cuando va al Museo del Horror de Camboya, esto es lo que suena de fondo cuando lo visita. Ahora sí, fue el video, veamos otra cosa. A ver, tenemos política, tenemos otakus patéticos. Ya basta de pura huella, ya basta, pura huella aquí. Es que es divertido torturarte, mensajero. Por cierto, 0 días. Pensé que esa canción era una propaganda, no lo cogía. Me lo creo.